Hola, ¿qué tal? Yo soy Angélica Lenz y estoy muy contenta de que nos estés acompañando el día de hoy en este canal En Vista Insight. Te pido que compartas esta información para que llegue a más personas y si te gusta nuestro contenido, te invitamos a suscribirte. Pues a pesar de que estamos ya en el siglo XXI, es un hecho que las personas con discapacidad visual nos seguimos enfrentando a discriminación, exclusión y rechazo. ¿Qué hacemos? Nos lamentamos, nos quejamos y pues nos quedamos deseando que las cosas cambien. Eso lo hacemos la mayoría. ¿De quién depende que las circunstancias cambien? Quizás alguno de ustedes ahorita esté pensando, bueno, pues de las instituciones, del Estado, del gobierno, quizás incluso de las familias. Pero, aquí viene el gran pero. ¿Quién es el principal interesado en que se eliminen las barreras, en que mejore la accesibilidad y la inclusión, en que se vele por nuestros derechos? Pues somos nosotros. Nosotros somos los que mejor conocemos nuestras necesidades. Nadie las conoce mejor que nosotros. Y para saber qué hacer para poder generar cambios y mejoras, está conmigo un invitado que nos trae una propuesta muy interesante. Está conmigo Esteban Mondragón, que se conecta desde León, Guanajuato, en México. Esteban, aparte de toda su formación académica como licenciado en comunicación y de una maestría y de diplomados, es docente. Tiene más de 12 años de experiencia como consultor en política, marketing, emprendimiento, innovación, sustentabilidad y responsabilidad social empresarial. Desde el 2012 es representante empresarial para empresarios jóvenes e innovación a nivel local, regional y nacional. Lo interesante para nosotros es saber que Esteban es un experto en la organización de redes de participación ciudadana. Por esto y mucho más, es para mí un gran honor y te agradezco muchísimo el que estés compartiendo este espacio conmigo el día de hoy, Esteban. Muchas gracias, Angélica, y un saludo a todos los que nos acompañan y nos escuchan. Gracias. Para empezar, Esteban, ya dando esta introducción y sabiendo cuál es así como tu área fuerte en la que nos puedes apoyar, ¿qué podemos hacer nosotros como personas con discapacidad visual desde nuestra trinchera para mejorar nuestras condiciones? Perfecto. Fíjate que tu pregunta es muy interesante porque yo creo que la tendencia de hoy en día, particularmente en el diseño de iniciativas ciudadanas y de políticas públicas, pues es basarnos en la empatía. Eh, las limitantes de la discapacidad, pues cada vez han sido más evidentes de que no son solamente condiciones congénitas, sino todos somos susceptibles de lograr de alcanzar esa vulnerabilidad. Y yo creo que eso ha construido o ha permitido construir puentes de empatía, que creo que eso es lo primero que hay que hacer, visibilizar eh, y hacer de manifiesto que necesitamos ponernos en los zapatos del otro para conocer las limitantes. Lo otro que yo veo muy importante que como sociedad también nos está retando, sobre todo en el diseño de las ciudades y de las políticas públicas, es la generación de una cultura del respeto hacia el otro. Y esto también nos obliga un tanto a que hemos cometido el error de diseñar las cosas no pensando en las personas. Entonces, pues vemos que hay calles que no están diseñadas para, por ejemplo, una persona que tiene una debilidad visual o auditiva. Y eso también nos ha llevado a identificar cómo ciertas culturas, pues, han podido generar cambios estructurales, ¿no? A partir de esta empatía, a partir de este respeto, y estos cambios estructurales los han vuelto ciudades cada vez más armónicas
que permiten la integración de las personas con cierta discapacidad y que estas personas también se sientan parte de esta ciudad, ¿no? Que generalmente, como lo platicaremos más adelante, México y Latinoamérica, pues todavía tienen una tarea eh, muy importante que hacer en este sentido, ¿no? Pero creo que lo que debemos de hacer, ustedes desde esa trinchera, insisto, es construir puentes de empatía, generar una cultura de respeto y finalmente empujar cambios estructurales, ¿no? No quedarnos, como dice el dicho, ¿no? En los granitos de arena, que luego ahí es forma de consolarnos, ¿no? Ya puse mi granito de arena, cuando en realidad lo que necesitamos son cambios estructurales. Ujú. Ahora bien, ¿en qué consiste realmente esta participación ciudadana? No sé si también nos puedas dar ejemplos. Ahorita mencionaste que en otros países pues ya se está viviendo esta realidad. No sé si también nos puedas compartir algunos ejemplos. Sí, claro. Mira, participación ciudadana, sobre todo, es cambiar la mentalidad de ser simplemente un habitante más, ¿no? Es decir, alguien que se limita al espacio de su hogar o al de su dinámica. Y yo creo que el cambio o la responsabilidad de ser ciudadano es formar parte de las decisiones y las definiciones y las acciones que como sociedad necesitamos hacer para ir transformando nuestra ciudad, ¿no? Hay algunos ejemplos, creo que muy, muy claves, que se dan justamente a partir de ciertos sucesos, ¿no? Por ejemplo, yo tengo mucha cercanía y me gusta mucho la cultura europea, particularmente la nórdica, donde en Noruega, Suecia, Finlandia, pues hemos podido constatar estos cambios estructurales a partir de que la sociedad deja de manifiesto pues la necesidad de una cultura de empatía y de respeto por el otro. Entonces, esto lo que ha detonado es, por ejemplo, normativas en materia de vialidades, por ejemplo, el diseño de las ciclovías, que no solamente permitió bajar el tema de emisiones contaminantes, sino también permitió una mayor accesibilidad de las personas para transitar por toda la ciudad. Estas normativas pues se han vuelto referentes para posteriormente el diseño de otras ciudades, ¿no? Entonces, incluso pues de donde tú también tienes tu raíz, Alemania también ha generado muchas políticas públicas emanadas de la ciudad a partir de esta cultura de la empatía y el respeto por el otro, ¿no? Entonces, es ahí donde nosotros sí vemos eh, claros retos. En México y Latinoamérica, sin duda, hay ejemplos. Aquí en México, por señalarte, jugando ahora yo como local aquí en León, pues somos una de las ciudades con la red de ciclovías de las más importantes del país, pero eso no limita que todavía falta mucho trabajo por hacer en manifestar una cultura, pero está también, por ejemplo, Colombia, Chile, Argentina, Brasil, que cada quien en lo suyo ha intentado generarlo. Claro que tiene retos, porque también pues obedece también a un cambio de cultura, ¿no? Y aquí todavía estamos un poquito más atrás, pero yo creo que estamos en marcha, ¿no? Al final hay iniciativas que, como bien lo vamos platicando, pues nacen de la empatía de ciertos liderazgos, ¿no? Y yo creo que en estas ciudades, en estos países, pues los distintos proyectos han ido en función de mejorar esa calidad de vida de las personas y que pueda ser mucho más habitable, ¿no? Mencionaste una palabra que se me hace clave, la cultura. ¿Qué podemos hacer para inculcar esta cultura de, digamos, de inclusión, de participación? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué nos recomiendas? Bien, mira, eh, yo creo que la parte de hacer visible y sensible las distintas vulnerabilidades
cuando los compartimos en etapas tempranas de la formación de las personas, particularmente desde la niñez, esto nos permite generar esa cultura que deseamos, ¿no? Y los adultos y los mayores, yo creo que tenemos que empezar a tener esa apertura, nuevamente, como lo decíamos, hacia la empatía, ¿no? Ha habido ejercicios muy interesantes, particularmente con las personas débiles visuales, donde se han hecho estos ejercicios de vendaje de ojos con los niños, que intenten alimentarse, que intenten llegar a cierto lugar, y esto nos genera escenarios de empatía porque, pues, al final ellos son cada vez más conscientes de que no es una persona, sino son grupos y son sus familias, ¿no? Entonces, yo creo que esta apertura que ha habido, sí nos ha permitido cambiar incluso las condiciones, ¿no? Me ha tocado ver instituciones educativas que a partir de la inclusión de ciertos pequeños con ciertas vulnerabilidades, pues lo que ha generado es que pues han cambiado, por ejemplo, la señalética, los accesos, la dinámica de los horarios, de igual manera el que los niños incluyan a estos pequeños y que los pequeños se sientan parte de, ¿no? Porque a pesar de tener estas limitantes, pues son parte, ¿no? Y creo que esta transformación cultural, cuando ya uno escucha de manera aislada a sus hijos al ver a una persona con cierta vulnerabilidad y particularmente con una debilidad visual, pues ya se ve con cierta normalidad el tema de ayudarle, darle indicaciones, el poder identificar si se encuentra incluso nervioso, o está inquieto o en peligro incluso, ¿no? Entonces esto, más que generar asombro, como bien lo señalamos, pues genera empatía. También algo que me parece muy importante es la capacitación, porque si bien no todos estamos preparados, pero como lo decía, pues todos somos susceptibles de llegar a cierta vulnerabilidad, ¿no? Y me ha tocado, por ejemplo, el contacto con trabajadores de la construcción, que al estar expuestos o mal protegidos, pues han perdido cierta calidad de su vista, y esto pues genera pues problemas, ¿no? Que ellos no tenían considerados. Me ha tocado ver jóvenes que han perdido la vista por temas de accidentes, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que el tema de la capacitación, pues eso también nos ayuda a generar esta cultura para que efectivamente las personas siempre pensemos primero en los más vulnerables y luego generemos las condiciones para que el resto nos podamos adaptar, ¿no? Y creo que eso sí ha logrado en muchos sitios una cultura y pues bueno, también el empuje de ciertas iniciativas, de ciertas normativas, y esto nos ha ayudado también. Finalmente diría que crear cultura también implica participar, porque muchas veces lo que hemos percibido es las personas con cierta vulnerabilidad, particularmente en México y Latinoamérica, pues generalmente las familias se sienten atrás, ¿no? Y muchas veces lograr que se entusiasmen o participen, pues es exigirles energía que generalmente no tienen, y no la tienen no porque no quieran, ¿no? Sino eh, me ha tocado ver familias que han acompañado a chiquititos desde muy tempranas edades con estas vulnerabilidades y implica un sacrificio bien grande de las mamás, los papás, los abuelos, los hermanos, los tíos, y a veces motivarlos a la participación pues resulta un poco extenuante, ¿no? Entonces, pero creo que sí es importante señalar que si queremos un mejor futuro para nosotros y para las generaciones que vienen, que tengan estas vulnerabilidades, pues necesitamos participar, ¿no? Y participar activamente, claro, en la medida de las posibilidades, pero estos espacios como los con los que yo te he conocido,
pues son espacios muy importantes, que justamente eso es lo que estamos buscando, ¿no? Y que creo que logrará esa cultura que estamos buscando. Pues sí, ahora sí que una vez más en nosotros los adultos está el trabajar en esto, el llevar a cabo acciones y nuestra esperanza pues está en las próximas generaciones. Así es. Sí. Y creo que es un escenario muy esperanzador, ¿eh? O sea, al final yo creo que sí ha habido un cambio, un cambio de fondo, donde a mí me da mucho gusto ver a jóvenes que generalmente se limitaban a ver a estas personas con las vulnerabilidades Ujú. y definitivamente, pues, digamos, se alejaban de involucrarse y ahora veo que cada vez hay más posibilidades donde los jóvenes han buscado incluirles y estos jóvenes también han crecido, ¿no? Y hay muchos jóvenes referentes con distintos tipos de capacidades, de discapacidades que han permitido mostrar con su testimonio que hay posibilidades de salir adelante, ¿no? Construir una vida, este, construir un trabajo, construir una familia, lograr un empleo, construir una empresa. O sea, y esto es lo que creo que se vuelve muy esperanzador de que no vamos por un mal camino, ¿no? Es muy alentador escuchar esto, sobre todo de ti que tienes tanto contacto con jóvenes. Entonces, pues tú lo has visto, tú lo has evidenciado. Entonces, sí, es muy alentador. Y esto también me lleva a la siguiente pregunta. Sé que tienes experiencia con grupos vulnerables. ¿Nos puedes compartir alguna? Sí, claro, hay varios. Hay uno muy significativo para mí que cuando se estuvo diseñando un plan director para un sitio turístico, eh, tuvimos la fortuna de tener dentro de los invitados a un chico con una debilidad visual, pero era un chico que tenía un perro de compañía y, y pues de manera, creo que afortunada para nosotros, él llegó tarde y llegó tarde, pues no por impuntual, sino se enfrentó a todo un reto de poder llegar al sitio donde hicimos la convocatoria, ¿no? Entonces, Ujú. pero el escucharle, eh, el identificar todo lo que no está resuelto, fue muy interesante porque pues él explicaba pues el entrenamiento que recibió para tener a su perro de compañía, porque no es un perro, no es una mascota, No, de hecho es sino un perro de trabajo. así Ujú, es, ujú. que para que él lo tuviera, pues él tuvo que también recibir entrenamiento, así como el propio animal. Este, es un animal que está entrenado pues para acompañarlo en todos los sitios. Y él desde que salió de su casa, pues empezaron los retos, ¿no? Porque no había taxi que lo quisiera subir con el perro. eh, Logró que por fin un taxista lo llevara a la central de autobuses y en la central de autobuses nuevamente no hubo taxi que lo quisiera subir. Pidió un Uber y el Uber le dijo, híjole, pero es que entonces te voy a tener que cobrar una tarifa extra por aspirar el vehículo donde se acuesta el perro. O sea, realmente nos hizo muy evidente, pues de entrada, las limitantes solamente para asistir a la convocatoria. Ya no dijéramos de ahora la preparación del sitio turístico para recibirlo a él, ¿no? Considerando que es un sitio que pues no tiene un camino adecuado a las personas con debilidad visual, es un camino empedrado, son cerca de 14 kilómetros, este, con muchos retos, ¿no? Insisto, pues para las personas débiles visuales, porque pues tiene arbolado, tiene zonas irregulares. Entonces, ahí nuevamente nos dejó muy en evidente este, este tipo de proyectos donde escuchar a las personas, visto desde los que tenemos más lejos, es ahí donde nosotros dijimos, creo que lo primero que deberíamos de considerar es el diseño, por ejemplo, o de las decisiones que se tomaron es el diseño del camino. Ujú. Eh,
porque efectivamente esto es lo que nos va a permitir que todas las personas, no importando su condición, puedan visitar el sitio, ¿no? Y entonces, pues esto llevó a una conclusión muy importante, que es justamente que hubiera las condiciones para que incluso se capacitara a las personas del transporte, porque digo, en nuestro país no es tan visto las personas con un perro de compañía, ¿no? Ujú. Pero sí vemos, dicho por él mismo, que justamente si hubiera esas condiciones, habría más gente capacitada para tener perros de compañía y Correcto. poder tener esta accesibilidad, ¿no? Entonces, por señalarte ese tema, otro tema también importante para mí por comentar es los temas de conectividad pública, porque nosotros ahí lo que hemos percibido es que la apropiación social del Internet nos ayuda a reducir brechas muy importantes de desigualdades. Y creo que ahora para todos nuestros niños, incluyendo los niños con cierta debilidad visual, el tener el acceso al Internet, más aparte, pues las herramientas con las que ya los equipos tecnológicos tienen para los chicos, la verdad es que pues acercan todo un mundo de posibilidades, de información a las personas, ¿no? Y Así nuevamente, es. pues a las personas con cierta debilidad. Y es ahí donde nosotros también constatamos que es un tema al cual tenemos que entrarle como sociedad para tener mucho más condiciones. Y finalmente también el que tenemos que tener infraestructura cada vez más robusta de conectividad, eh, porque creo que esto nos va a permitir mejorar la calidad de vida de las personas. Ahora que viene la tendencia de la domótica, esta tecnología que nos va a permitir conectar las cosas al Internet y el Internet reportarnos a nosotros, ¿no? Por ejemplo, donde las casas pues tengan las condiciones para que los chicos puedan estar escuchando, los chicos puedan estar, o las personas que la habitan, pues puedan estar sacándole mayor provecho, ¿no? Al equipamiento. Pues esto requiere de una conectividad, ¿no? Y bueno, viene esa tendencia ahorita con la tecnología 5G. Y pues bueno, es un tema para nosotros también importante. Y finalmente, vulnerabilidades que también hemos visto y a las cuales le estamos entrando, es el tema de la tecnología biomédica aplicada con una vertical de salud, donde pues este tipo de tecnologías pues también nos permiten como proyectos ayudar a preparar eh, las, las cirugías, ¿no? Particularmente de rostro a las personas que han tenido cierto daño, ya sea por temas de cáncer, por temas de lesiones causadas por algunas heridas o por malformaciones, etcétera. Y este tipo de proyectos pues también nos deja claro que pues la tecnología está cada vez más cerca de las personas, Ujú. pero nos genera condiciones para mejorar la calidad de vida de las personas más vulnerables, ¿no? Entonces, particularmente mi equipo, estamos ahora por desarrollar una fundación con la que queremos entrarle a reducir estas desigualdades, ¿no? O sea, sí, así, digamos que eso es de manera negativa, ahora de manera positiva es queremos aumentar la inclusión. Entonces, hay muchas inclusiones que la verdad están mucho más rezagadas unas que otras, Ujú. pero estos temas para nosotros son fundamentales y finalmente, como proyecto, como bien lo decías, pues estamos ahorita desarrollando distintos tipos de redes de participación ciudadana, algunos con el sector empresarial y social, otros con redes de jóvenes, y la verdad es que estamos muy contentos porque nos ha permitido organizar y profesionalizar esta participación, que generalmente pues es muy orgánica, es muy desorganizada, depende muchas veces del liderazgo y de la fuerza de las personas,
pero yo creo que también pues requiere de estructurarse, ¿no? Pues bueno, eso es lo que te señalaría como algunos proyectos que les pudiera compartir así de manera genérica. Qué increíble, qué padre que estás metida en todo eso y pues mis respetos por eso, de verdad. Y ahorita que mencionaste la organización de redes de participación ciudadana, me imagino que para que se puedan llevar a cabo y concretar estos proyectos, pues se necesita cierta metodología. Sí, claro. Mira, nosotros sobre todo nos hemos formado en estas metodologías centradas en las personas. Ujú, Porque bien lo que hemos aprendido de la parte de negocios e innovación es que tradicionalmente se construyen primero las soluciones y los productos y luego se piensa en las personas que los van a consumir o que los van a utilizar. Pero cuando le damos este giro de primero poner en el centro a la persona, las metodologías que hay actualmente pues nos han permitido construir esta empatía, ¿no? Y escuchar a todas las partes, porque definitivamente hay muchos puntos ciegos al momento de diseñar soluciones, pero cuando se pone en el centro de la persona, se le escucha, se identifican sus sentimientos, sus percepciones y también las circunstancias que le han llevado a ser lo que son, las decisiones que han tomado y sus anhelos, pues esto nos ayuda a construir soluciones cada vez más integrales, ¿no? Entonces, en términos metodológicos, pues estas metodologías, aparte, pues son en muchas de las ocasiones open source, o sea, hay documentos, hay libros al alcance, ¿no? ujú. Pues las han desarrollado distintos grupos de especialistas en escuelas como Harvard, Stanford, este, digo, por mencionar algunas, pero han replicado para distintos usos estas metodologías y la verdad es que hay mucho que platicar al respecto, ¿no? De las metodologías centradas en las personas. Digo, Ujú, en inglés la han señalado más como design thinking, que no es propiamente la traducción en español, pero sí a lo que se refiere pues es justamente eso, ¿no? O sea, centrar las soluciones en las personas, ¿no? Creo que allí es una metodología amigable, metodología al alcance, donde hay que hacer mucho taller justamente por escuchar y por entender lo que la otra persona no ve, ujú. porque sí lo más simple es construir soluciones de escritorio, ¿no? Donde pues muchas veces pues estas soluciones pues carecen de esta confrontación con la realidad, ¿no? Pues bueno, eso es lo que yo te mencionaría sobre metodología. Ok. Pues ahora sí que para ir cerrando, Esteban, ¿qué nos puedes recomendar a nuestra comunidad de personas con discapacidad visual, con toda la experiencia que tú tienes? Mira, una recomendación, nosotros la filosofía que hemos seguido y que nos ha permitido abrazar estos proyectos de inclusión son tres cosas en particular, ¿no? Y que se las compartiría de igual manera. Lo primero es que las soluciones sean nuevamente centradas en las personas, es decir, de manera antropocéntrica, ¿no? Este, lo segundo es que sean sostenibles y sustentables, porque creo que muchas veces el desánimo que se logra cuando se presenta un proyecto es, ¿y cómo sigue mañana? ¿No? Ok, Ujú, ya o lo tenemos visualizado, pero ¿cómo seguimos? ¿Cómo lo mantenemos en el tiempo? Y por otra parte, pues, ¿cómo lo hacemos amigable con el entorno? ¿No? O sea, en ese sentido, creo que las soluciones pues tienen que mirar cada vez más el que sean amigables en todo sentido. Y ujú, finalmente, que estas acciones que ustedes realicen las puedan comunicar. Entonces, estos tres ejes para nosotros son fundamentales porque cuando centras en las personas, cuando observas la sostenibilidad y la sustentabilidad
y lo transmites, si te fijas, logras un triángulo de cultura del cual hemos estado platicando, ¿no? Ujú, Para nosotros esta triada se vuelve una base de cultura muy importante con las organizaciones y con las personas con las que tocamos, porque de esta manera intentamos quizá no llegar a la primer solución más integral, pero sí una solución con base en la empatía, ujú, con una solución que está mirando hacia el futuro desde el presente. Y finalmente que comparta, ¿no? Que comparta, que se pueda sociabilizar, que logre posicionar las acciones, porque yo estoy seguro que así como tú, hay otras mujeres líderes, hay jóvenes líderes que están haciendo cosas, pero lamentablemente no los conocemos. Entonces, este ejercicio que tú haces de comunicar con tus demás colegas, pues eso realmente es fundamental para nuevamente hacer ver a las demás personas que no estamos solos, ujú. que somos una comunidad. Y creo que al final esta triada, el resultado justamente es eso, transformarnos en una comunidad. Y el tejido social del cual hemos oído hablar muchas veces en los periódicos, donde dicen, no, pues se está rompiendo el tejido social. La forma en la cual se teje el tejido social es a través de la construcción de comunidad. Entonces, esta Ujú. triada nos permite ser un camino para construcción de ese tejido social, ¿no? Me encantó. Me encantó esto de la triada y lo hace, o sea, lo explicas de una manera muy concisa, muy apropiada y muy clara. Entonces, creo que nos dejas un mensaje muy, muy importante. Muchísimas gracias, Esteban. No, muchas gracias, Angélica, y pues Vale. de verdad muy agradecido por la oportunidad, digo, de platicar así a grandes rasgos con ustedes. Eh, Estoy ahí a su disposición. Tú tienes ahí mi contacto y por favor a las personas que quisieran hacer más preguntas, los pueden hacer a través de ti y estoy muy agradecido por la oportunidad que me das de platicar con ustedes y de integrarme también a tu comunidad, que yo también agradezco mucho esta apertura y de verdad ponerme siempre a la disposición de ustedes para colaborar en lo que esté en mi alcance. Muchísimas gracias. Sé que estás súper, súper ocupado y por eso también valoro tanto que te hayas tomado el tiempo para compartirnos todo tu conocimiento y tu experiencia. Y de verdad es admirable que haya personas como tú. Ojalá cada vez haya más. Sé que trabajas con muchos jóvenes, entonces pues estoy segura que estás impulsando. Hay muchos, muchos, muchos cambios. Y para aquellas personas que nos están escuchando, yo les quiero preguntar, cuando tú te topas ante una barrera, ¿qué haces? Porque hay quienes simplemente se retraen. Hay quienes buscan como que darle la vuelta y ver cómo. Y hay quienes se dan de frente contra la barrera y a veces salen descalabrados. Yo invito a todos los que nos estén escuchando a que nos unamos a hacer un frente común y participando como ciudadanos por un bien para todos nosotros. Y aquí Esteban afortunadamente tiene toda la experiencia y el conocimiento para ayudarnos a llevar esto a la práctica. Entonces, muchísimas gracias Esteban y muchísimas gracias a aquellos que nos escucharon hasta ahorita. Un gusto para mí, Angélica. Saludos a todos. Gracias. Un abrazo. Bye. Gracias.